Proposició de llei de tramitació especial d'urgència sobre la millora del Pla de xoc de sanitat pública que presenta el grup parlamentari Compromís. Per a la presentació i defensa de la iniciativa té la paraula la il·lustre diputada Marian Campell. Gràcies. Com vostè vulgui, senyoria. President. Bon día, señorías, y buenos días a Katia, a Herminia, a Rosa, a Débora, a Isabel, a Lourdes, a Erika, a Silvina. Y también os quiero dar, aparte de los buenos días, las gracias. Gracias por vuestra valentía y por dejarme conocer lo que os sucedió y vuestro caso, un caso que a Compromís nos ha llevado a hacer una denuncia ante la Fiscalía la semana pasada y que hoy nos trae esta PNL que hoy estamos debatiendo en el Pleno. Para entender de qué estoy hablando, lo que voy a hacer es explicar el caso de Katia. Katia fue la primera paciente que se puso en contacto con nosotros y conocimos con esta situación. Y bueno, todas las demás pacientes que hemos ido conociendo tienen una historia bastante parecida, con lo cual será como conocerlas casi a todas. Katia tiene una malformación arteriovenosa, es como una maraña de venas que mide aproximadamente 6 centímetros y le presiona el cerebro. Esto hay dos formas de tratarlo. Se puede extirpar, aunque no siempre se puede, o se puede embolizar. La embolización consiste en meter un catéter por vía intravenosa, llegando hasta las venas de la malformación que estamos hablando, y se inyecta una sustancia que es, en este caso era pegamento, era histoacril, que lo que hace es obstruir la vena y ir secando poco a poco esa malformación hasta que pierde peligro para que haya un sangrado. Digamos que este es el contexto del diagnóstico de esta macabra historia, y ahora lo que seguiré contando es la pesadilla que vivieron muchos y el negocio de la pesadilla que hicieron otros tantos. Hasta el 2004 Katia fue embolizada 6 veces y, según la literatura médica, esta es el máximo número de embolizaciones que se puede realizar a lo largo de la vida de un paciente. Les voy a pedir que se queden con eso, con las 6 veces como máximo de embolizaciones. Katia, como el resto de pacientes de los que voy a hablar, eran atendidos por el doctor Juan Carlos Vázquez Suárez en el Hospital General Universitario de Alicante, donde era el jefe de neuroradiología. El Hospital de Alicante disponía de un angiógrafo, que es un aparato que se necesita para las embolizaciones, pero para el señor Vázquez en un momento dado deja de ser lo suficientemente resolutivo y necesita otro aparato que casualmente está en la clínica Medimar. Y lo que hace es empezar a derivar pacientes a la clínica Medimar. La gran sorpresa es que cuando los pacientes llegan a la clínica Medimar es su propio médico de la Seguridad Social quien les atiende allí también y les empieza a tratar. Les pedía que se acordaran de las 6 embolizaciones como máximo que se pueden realizar en la vida de una persona. Bien, pues con este entramado y con este sistema, el doctor Juan Carlos Vázquez Suárez llegó a hacer 61 intervenciones a Herminia. Llegó a hacer 56 a Elena, 51 a Manuela, 48 a Silvina, 37 a Miguel Ángel, y así podemos sumar y seguir hasta llegar a más de 86 pacientes a los que realizaron 1.200 intervenciones. 1.200 intervenciones que tenemos en facturas que hemos ido consiguiendo una por una, porque aquí no había convenio, no había previsión de gasto, se iba haciendo derivación por derivación. Se facturaban de 5 en 5, a la Consellería, cuando el máximo que se puede hacer en la vida de una persona, un paciente, en las embolizaciones son, como decíamos, 6. Todo esto desde el año 2006 hasta el año 2013. Y ahora, si me permiten, voy a abrir otro capítulo, que sería el capítulo del entramado empresarial. Las embolizaciones podíamos pensar que las facturaba la clínica Medimar, que es donde eran derivados los pacientes. Bien, pues cuando miramos las facturas no era así. Las facturas las cobraba Dagda Platinum. Y si miramos Dagda Platinum, lo que nos encontramos es que la apoderada es Ángeles Vázquez, es la hija del doctor
Vázquez. Y el administrador único es el señor Alberto Serrano, un señor que fue director general de IFA, donde llegó de la mano de un conseller del Partido Popular, Diego Sug. Con eso quiere decir que era una persona influyente. ¿Y dónde se realizaban las operaciones? En la clínica Medimar, sí, pero en un quirófano que estaba alquilado a 10 años a otra empresa, que era Alienbol 2003, empresa donde ya confluyen la hija del doctor Vázquez, la esposa del doctor Vázquez, el testaferro influyente y el propio señor Juan Carlos Vázquez. Para resumir y que lo puedan entender, tenemos que un doctor deriva pacientes de la sanidad pública a la privada, donde él mismo los interviene de manera injustificada repetidamente, en un quirófano alquilado a la empresa de su hija, de su esposa, de un testaferro influyente y de él mismo, y por esta salvajada la empresa de su hija llega a facturar más de 7 millones de euros a las arcas públicas, a la Consellería. Cabe señalar además que el doctor Vázquez no tenía la compatibilidad para estar trabajando en los dos sitios a la vez y lo hizo repetidamente durante muchísimos años. Miren, en el 2009 Katia sufre un ataque debido a la malformación. Se va al Hospital General de Alicante a urgencias y resulta que no existe ninguna de sus imágenes en el historial de ninguna de las imágenes, ni las que le hayan hecho en el hospital ni las que estaban en la clínica Medimar durante años. Los propios médicos de urgencias se ponen en contacto con la clínica Medimar para pedir las imágenes. Y la contestación fue: han sido borradas por falta de espacio en el disco duro de la clínica. Esa fue la respuesta de la clínica Medimar, que además lo hicieron por escrito. Katia estuvo 9 horas a la espera para poder ser operada. A día de hoy, y desde ese momento, tiene medio cuerpo totalmente paralizado. Por cierto, la malformación en ese momento tenía 5,6 centímetros, prácticamente lo mismo que tenía al iniciar las embolizaciones y nada que ver con el centímetro que todo el rato le aseguraba que tenía el doctor Vázquez y que además la clínica Medimar ponía en sus informes. Miren, aquí ha habido muchas cosas. Aquí ha habido falta de seguimiento, falta de criterio multidisciplinar, falta de control financiero. Por llamarle de alguna manera, le voy a llamar falta de control financiero, pero sobre todo y ante todo lo que ha habido es una falta de humanidad. Una gran falta de humanidad por el que estaba todos los meses inyectando pegamento en la cabeza de los pacientes y por todos aquellos que de alguna manera estuvieron mirando hacia otro lado. Por todo lo que les acabo de explicar, se hacen las propuestas que tienen ustedes en la PNL, en la propuesta parlamentaria. Nosotros ya podemos decir que ante las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista de Podemos las aceptaremos y sobre todo nos gustaría remarcar el punto en el cual pedimos que la Consellería investigue y determine realmente qué es lo que sucedió con estas pacientes y que pueda detectar los errores para que nunca más se vuelva a suceder una situación así. Miren, yo después de casi 2 años con la investigación, pidiendo la documentación, conociendo pacientes, hablando con los médicos, hablando con la gente del Hospital de Alicante, al final la sensación que se le queda a una es de que alguien encontró el agujero para poder hacer todo esto, para poder saquear las arcas públicas y que además fuera a costa de la salud de alguien. Pero es que eso no se hubiese podido producir si el sistema no hubiese estado preparado para enriquecer a empresarios y traficar con algo tan básico como es la salud de los valencianos y las valencianas, y en este caso concreto con la salud de los alicantinos y las alicantinas. Gracias. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, a esta proposició de llei s'han presentat 2 esmenes i per a la seva presentació i defensa donaré la paraula en primer lloc al il·lustre diputat Ignacio, el senyor Gebner. Senyor Gebner, pot presentar vostè la seva esmena per un temps màxim d'esmena conjunta. Per tant, aplicarem l'acord de la Junta de Síndics. Per a presentar l'esmena conjunta, el senyor Gebner tindrà 6 minuts i després el senyor Subien 6 minuts.
Com vostè vulgui, señoría. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Dar la bienvenida también a las personas que vienen aquí a comentar su caso, un caso que la diputada Campello, sin ser del gremio, ha descrito muy bien. El problema que puede indicar una mala praxis médica, aparte de las implicaciones de tipo económicas que podemos pagar entre todos los valencianos y valencianas, ¿no? Gracias por esta consideración que nos ha hecho, porque los casos concretos nos pueden demostrar déficit en cuanto al control de la calidad de los servicios públicos y, en este caso, la calidad del servicio sanitario valenciano. No nada más controlar que las derivaciones a las privadas sean correctas, sino que no sean perjudiciales para las personas. Así, del caso concreto del sufrimiento de personas, podemos aprender y podemos mejorar nuestro sistema valenciano de salud. La PNL toca temas importantes, distintos y complejos. Aborda el control de las derivaciones de la sanidad pública a la sanidad privada, el correcto seguimiento médico, la atención multidisciplinaria cuando se precisa, la necesidad que toda la información clínica sea accesible por tener una sola y única historia clínica del paciente. También aborda el tema de las listas de espera, autoconciertos y derivaciones, como hemos dicho, a la sanidad privada. Reclama instar al Gobierno central a proporcionar una financiación que garantice la suficiencia financiera y que, lógicamente, desde Podemos apoyamos. Una sanidad pública, una sanidad de calidad, una sanidad debe estar bien financiada. El problema que aborda el primer punto es evitar las derivaciones inadecuadas de pacientes desde la sanidad pública a la sanidad privada para realizar pruebas, consultas o procedimientos terapéuticos y o quirúrgicos. El objetivo sería reforzar la seguridad del paciente para evitar situaciones que perjudiquen la salud con procedimientos y o pruebas innecesarias cuando no perjudiciales, así como evitar también un coste económico inapropiado para la sanidad que pagamos entre todos. Lógicamente, apoyamos el objetivo de control de la seguridad para las personas derivadas a la sanidad privada y supervisar y también que tal derivación sea necesaria. Una cultura de evaluación y de supervisión activa es necesaria para una sanidad pública de calidad. Y el control es más necesario, si cabe, cuando entra el beneficio privado y el interés comercial en temas de sanidad pública. La solución que se avanza es crear un grupo de trabajo, en el punto 7º de la resolución, para casos que se deriven hacia la sanidad privada. Estamos de acuerdo en asegurar el seguimiento multidisciplinario cuando sea necesario, tanto de las personas derivadas a la privada como de las que estén en la sanidad pública. No debe haber discriminación en esto. En el tercer punto, refuerza el que la historia clínica debe incluir toda la información clínica relevante, resultados de estudios y tratamiento del paciente, proceda de donde proceda. Que la historia clínica sea del paciente, no del centro sanitario, y que los casos derivados a la privada o aún atendidos en otro departamento de salud pública estén disponibles y sean de acceso al personal sanitario involucrado en el proceso asistencial. Esto evitará repetición de prueba, demoras en procedimientos y retrasos en el proceso asistencial. A fecha de diciembre de 2017 se encuentra en lista de espera total quirúrgica más de 61.000 valencianos y valencianas. Pero si bien se ha mejorado en un año, estamos todavía lejos de cumplir objetivos. No por casualidad, la preocupación por la sanidad es una de las preocupaciones más importantes que reflejan las encuestas y que solo viene detrás del paro y la corrupción.
Operar los sábados es correcto, pero insuficiente. Y los centros sanitarios deberían estar operativos, es decir, abiertos y funcionando mañana y tarde, para poder responder a la demanda sanitaria. Hemos dejado atrás el cuestionable manejo de listas de espera. Una sanidad pública debe afrontar los retos para una población envejecida y con mayor carga de enfermedades. Debemos mejorar la eficiencia del sistema valenciano público para mejorar la sanidad pública valenciana. En este sentido, para abordar la lista de espera, se deberá potenciar la actividad de los centros sanitarios en horarios de tarde, adecuando los recursos humanos, materiales y de gestión necesarios con el objetivo de mejorar el rendimiento de la red sanitaria pública y la plena utilización de los recursos propios. Porque no todo es voluntarismo y de hacer cada vez más cosas con los mismos recursos humanos, queremos unos servicios públicos de calidad. Para eso precisamos que el cambio se note y se profundice, porque estamos por una sanidad pública de calidad sin privatizaciones, sin recortes. En este sentido, y como va la propuesta, apoyamos lógicamente esta PNL. Gracias. Moltes gràcies, senyor Gebner. Per a continuar la presentació i defensa de l'esmena conjunta, el senyor Subías té la paraula. Como usted diga, señor Subías. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, en primer lugar, saludar a todas aquellas personas que han venido y que se han visto afectadas por el caso que relataba la señora Campello de forma tan detallada y de forma tan dolorosa. Saludarles a todos ustedes y mostrarles, sin duda, nuestro apoyo desde el Grupo Socialista. Estamos ante una proposición que incide en el tema de derivación de pacientes desde el sistema sanitario público al sistema privado. Primero me gustaría aclarar que si las cosas funcionaran, y quizá entonces, si hubieran funcionado sobre todo en aquellos momentos, cuando un paciente es derivado a una clínica privada, estos debieran de tener los condicionamientos estructurales, funcionales y de calidad para poder asumir aquellas patologías y aquellas pruebas que se remiten, evidentemente. Debieran de cumplirlas. Sin duda, los pacientes han de ser controlados durante y posteriormente desde el sistema sanitario público, y las derivaciones que se produzcan han de realizarse en base a una serie de protocolos que deben ser los protocolos que tiene la Consellería. Se incide en la propuesta en dos aspectos. Por una parte, aquellos pacientes que son remitidos como consecuencia de las listas de espera, y por otra parte aquellos que son remitidos por otros motivos, que son los casos en los que estarían los casos que relataba la señora Campello. Quisiera recordar que hay normas, sobre todo en el tema de las listas de espera, a lo largo del tiempo hay normas tanto estatales como de la Comunidad Valenciana que avalan este procedimiento. De hecho, la ley, por ejemplo, 10/2014 de la Comunidad Valenciana dice en un momento determinado que los servicios sanitarios públicos, los tratamientos se realizarán en un tiempo, en el plazo máximo que se determine atendiendo los criterios del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que transcurrido dicho plazo, la Generalitat tendrá la posibilidad de financiar esos tratamientos en un centro privado, si así lo requiriera el paciente, de acuerdo con conforme se estipula reglamentariamente, es decir, de acuerdo con un protocolo. Es evidente que uno de los retos más importantes que tiene nuestro sistema sanitario son las esperas, ¿no? La accesibilidad al sistema. Y por eso es necesario llevar adelante una serie de acciones. Acciones como, por ejemplo, en estos momentos está llevando la Consellería con la optimización de recursos, tanto quirúrgicos, de consulta como exploraciones, guías para inclusión y priorización de pacientes en lista de espera, incremento de la dotación por autoconciertos, se han formado 21 nuevos equipos quirúrgicos, seguimiento de protocolo de derivación de pacientes a través de la herramienta informática denominada RECLE, seguimiento de los pacientes posteriormente, una vez que han ido al centro privado, deben de ser controlados por el sistema público, inclusión de los informes remitidos desde los centros privados en la historia clínica del paciente, la que tiene en el sistema público, son cosas que hablamos en la propuesta que se está realizando, y, desde luego, una evaluación en el sistema público de los procesos y resultados efectuados en la privada, cosa que también comentamos en la propuesta
que hacemos. Todo ello para garantizar una asistencia de calidad, seguridad, efectividad y eficiencia. Como decía el señor Gebner, vamos a ver, en el tema de las esperas no solamente tenemos que hablar de autoconciertos, que hay que hablar. Yo hablaría también de los conciertos intercentros públicos, por ejemplo. Yo hablaría también de incrementar los recursos, como se ha dicho, para poder abordarlos. Y, efectivamente, cuando después de todo esto sigue habiendo un desequilibrio entre la oferta y la demanda, pues habrá que recurrir al sistema privado de acuerdo con una serie de protocolos, siempre y cuando sea necesario. Por otra parte, hablamos, y que es del tema que más ha hablado la señora Campello, de la derivación a centros privados, no a centros privados no relacionados con listas de espera, sino por otros motivos. Es evidente que se deben realizar con los mismos controles que he comentado anteriormente. Es decir, todo ello debe de tener una serie de controles. Y en caso de observarse errores, lógicamente actuar a través de la inspección de servicios y tomar las medidas pertinentes, las medidas bien administrativas o las medidas que fueran necesarias. Bueno, en estos momentos había un partido, el Compromís, que ha llevado a la Fiscalía un tema determinado, aunque sabemos que, al parecer, la persona que antes han nombrado, el facultativo que antes han nombrado o el profesional que antes han nombrado, está suspendido en estos momentos en el sistema sanitario público. Y por ello, por todo eso, pedimos también un grupo de trabajo que controle este tipo de cosas. Por otra parte, hablan de un tema que es muy importante, que es el tema de la financiación. Ayer, los que tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Soler, al conseller Soler, en un momento determinado dijo, y yo comparto, que era una inmoralidad lo que se está haciendo con la comunidad desde el Gobierno central en el tema de la financiación. Porque cuando pedimos la financiación, evidentemente, es para poder mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos, los servicios en sanidad, los servicios en educación, los servicios sociales en su conjunto. En fin, sin duda, con todas las propuestas que se han hecho, incluida, evidentemente, la última que se refiere más a este caso y donde hablamos de constituir un grupo de trabajo en la Consejería General Universal de Salud Pública para tal de determinar cuáles han sido los errores en la gestión en el caso vinculado a la mercantil Dagda Platinum SL y quiénes han sido las personas afectadas y dictaminar posibles soluciones, es evidente que esto hay que hacerlo. Sin duda, el sentido de esta propuesta va en defensa del sistema sanitario público, de los pacientes en cuanto a condiciones de accesibilidad, equidad, calidad y seguridad, y agradecemos la aceptación de la enmienda que hemos presentado y debatido, sin duda, por el Grupo Compromís, que consideramos cumplimenta y mejora la propuesta que había inicialmente. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyoria. Estem ara en el punt de veure si s'accepta l'esmena conjunta. Entenc que li puc donar la paraula, però entenc que s'accepta en la seva integritat. És així? A veure, sí, acceptem l'esmena tal qual està presentada pel grup. Acceptem l'esmena tal qual està presentada pel grup Podemos i Socialistes i l'hem treballat conjuntament estos dies, o sigui que sense problema, està acceptada. Molt bé, gràcies per l'aclaració. Per tant, els grups que no han intervingut coneixen que l'esmena ha substituït el text original i fixarem posició sobre aquesta esmena. En primer lloc, el senyor Juan Córdoba, en nom del grup parlamentari Ciudadanos. Sí. Señor Córdoba, cuando usted huiga. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pues dar la bienvenida a los pacientes afectados por este caso grave de negligencia médica. Desde el Grupo Ciudadanos, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. Y también, lógicamente, a las medidas que en su momento se tomaron y que se tengan que tomar con respecto a este médico con estas irregularidades. Bien, entrando en la propuesta que nos presenta, señora Campello, la verdad es que su exposición nos ha sorprendido, porque una cosa es lo que usted ha dicho aquí, que estamos totalmente de acuerdo con usted, pero otra cosa es lo que dice la PNL. La verdad es que es muy difícil encontrar la relación, a excepción del último punto de la enmienda presentada
por el Partido Socialista y Podemos que nos parece muy razonable. Fundamentalmente, lo que quería decirles es que, claro, aquí lo que parecía en la primera redacción es que y en la enmienda es que se estaban cuestionando los planes de choque. Y a este respecto quería hacerles unas reflexiones. Mire, los planes de choque nacieron hace 20 años y se han derivado, gracias a estos planes de choque, más de 400.000 pacientes con necesidades de intervención quirúrgica a centros privados. Bien, esto no solamente lo ha utilizado la Consejería del Partido Popular, sino también la Consejería actual. Y cuando la Consejería actual los utiliza, incorpora también la fórmula de los autoconciertos en los hospitales. Pero, a pesar de ello, las listas de espera, que es lo grave, siguen sin estar resueltas. Entonces, es evidente que si aplicamos los planes de choque y los autoconciertos y no resolvemos el problema, pues tenemos un problema importante de gestión. Y es por esto por lo que no entendíamos el sentido de la PNL, de la redacción inicial de la PNL que nos ocupa, la cual parecía que iba fundamentalmente contra la utilización del recurso de los planes de choque. Y, como le dije, con esa redacción hubiéramos votado directamente en contra sin hacer ningún tipo de enmienda. Señorías, a nuestro juicio, cuando tratamos de eliminar la iniciativa privada como si fuera un virus maligno, nos estamos equivocando. Cuando nos oponemos sistemáticamente a la colaboración público-privada para solucionar los problemas reales de los ciudadanos sin dar una mejor solución desde la Administración, pensamos que estamos haciendo una utilización poco satisfactoria de los servicios públicos. Señorías, las listas de espera, que es lo que se trata de estas PNLs, siguen aumentando y siguen siendo muy preocupantes. Después hablamos de las cifras en la réplica y ponen de manifiesto también que los autoconciertos, que es la base de la PNL y de la enmienda, los autoconciertos no están resolviendo la situación. Así pues, es evidente que es importante la colaboración público-privada para abordar el problema de las listas de espera. En este sentido, la enmienda que presenta el Partido Socialista y Podemos vuelve a poner realismo a la propuesta de la resolución inicialmente presentada por Compromís y esta enmienda pues, se ha aceptada, cosa que nos congratula, aunque nos llama la atención también el apoyo de Podemos a las iniciativas privadas. Bien, nosotros convenimos en que hay que establecer controles. Estos controles son importantes para evitar los abusos a estos pacientes y aquí la Consejería tiene un papel especial. Y para esto, para controlar, la Consejería debería hacerlo de oficio. Después, estamos de acuerdo también que es obvio que cualquier prueba diagnóstica que se tenga que hacer o cualquier otro procedimiento tiene que estar en la historia clínica de los pacientes. Es obvio, pero es que esto se debería de estar haciendo ya. También piden aumentar las inversiones en autoconciertos de la manera más urgente posible. Pues bueno, ustedes están en el Gobierno, háganlo y nosotros les apoyaremos. También hablan de potenciar la actividad de los centros sanitarios por las tardes. Bien, ya lo están haciendo, háganlo de manera muy intensa y mejor y nosotros les apoyaremos, pero no están dando resultado. En cuanto a los equipos multidisciplinares, por supuesto, esto debería ser la práctica habitual. De igual modo que crear grupos para evaluar la derivación de la gestión, creemos que para esto tenemos toda la estructura de una consejería, por lo que pensamos que es duplicar estructuras. En cuanto al elemento recurrente de pedir la financiación al Gobierno central, pues yo creo que es un poquitín fuera de lugar. En definitiva, para concluir, la enmienda presentada y aceptada es mucho más realista que la original, que solo solicita seguir haciendo lo que actualmente hace ya la Consejería. La mayor parte del resto de las propuestas, a nuestro juicio, son competencias que ya debería estar ejerciendo oficio la Administración, por lo que no aportan nada nuevo a lo que se hace o debería de estar haciendo la Consejería en estos momentos. Por lo tanto, con todos estos antecedentes, nosotros, Grupo Ciudadanos, nos vamos a abstener en esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Campillo, ¿vol replicar al señor Juan Córdoba? Desde l'ESCO. Senyoria, té vostè la paraula. Bé, bueno, no és una sorpresa perquè ho hem parlat este matí, que se iban a abstener, pero bueno, yo pensaba que en el transcurso del debate usted iba a entender más cosas y no se iban a abstener, porque dice usted que no encuentra relación entre el caso ni la PNL. Pues no sé cómo no lo encuentra usted relación. Le estoy explicando, por ejemplo, que cuando llega una paciente que es Katia a urgencias del hospital, no tienen imágenes porque están todas, supuestamente estaban en Medimar, no las tienen en urgencias del Hospital de Alicante, que es de donde ella es paciente realmente. Nuestra propuesta, una de las cosas que propone precisamente es eso, que lo antes posible, sin tener que haber sido ya dada de alta en la privada,
en la derivación, ya puedan tenerse esas pruebas ahí. ¿Usted se va a abstener a eso? Es que me cuesta creerme que se pueda abstener a eso. Proponemos que haya más control. Usted me dice, ya se hace, se tendría que hacer de oficio. Pues bien, a ver, claro, evidentemente entendemos que la mayoría de gente actúa de buena fe. Pero explíquele eso usted a las pacientes que están ahí arriba. ¿Se lo puede usted explicar que ya se hace y que ya se hace de oficio? Los equipos multidisciplinares, entendemos que la mayoría de hospitales los tienen y los ejercen y los hacen. Pero en este caso no se hizo hasta el 2012. Si la persona que consiguió que se hiciera el equipo multidisciplinar para poder controlar al doctor Vázquez en el 2012 hubiese tenido un protocolo donde se dijera que hay que tener un equipo multidisciplinar en los casos en los que intervienen diversos médicos, pues evidentemente no hubiésemos llegado a ese punto en el 2012, que es que tenemos facturas desde el 2006 al 2013. Esa es la relación que hay, evidentemente, entre una cosa y entre nuestra propuesta y el caso. Luego usted me dice que es que nuestra PNL original va en contra del plan de choque. Pero vamos a ver, si lo que se hace en las enmiendas es decir que vamos a hablar del plan de choque y vamos a hablar también de las derivaciones que no son plan de choque, si es que nunca se ha dicho que se va en contra del plan de choque. ¿Saben lo que a ustedes no les va bien? Que nosotros en nuestra propuesta lo que decimos es que queremos caminar hacia una sanidad 100% pública, porque tenemos ya asegurado, y en este caso es evidentísimo, que estas pacientes, mientras que estuvieron en el hospital de Alicante, estuvieron bien atendidas. Y lo que queremos es caminar hacia una sanidad 100% pública. Y eso es lo que les molesta a ustedes, y seguramente ahora no lo explicarán al Partido Popular, porque una vez más vienen aquí a no hacer de representantes de la ciudadanía. No vienen a hacer de representantes de esas 6 señoras que están ahí. Vienen a hacer de lobistas de la sanidad, que está haciendo negocio con la sanidad pública. Yo, mire, tienen ustedes unos minutos más, así que les pido que se lo piensen, que encuentren la relación, que, bueno, usted dice que gracias al Partido Socialista la propuesta está mejorada. Nosotros decimos que sí, que gracias al Partido Socialista y a Podemos la propuesta está mejorada, porque nos gusta el parlamentarismo, nos gusta trabajar y que las propuestas salgan adelante. Entonces, le pido a usted que se lo piensen, a usted y a sus compañeros que se lo piensen, que entiendan la relación entre lo que sucedió en Alicante y puede estar sucediendo en otro sitio, o pudo suceder durante aquellos años en otro sitio, y puedan ustedes votar a favor de la propuesta. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. El señor Juan Córdoba, per a replicar la seva intervenció, té la paraula, señoría. Mire, señora Campello, nosotros ya le hemos dicho que con respecto a la problemática de estos pacientes estamos completamente, totalmente al 100% de acuerdo. Creo que lo que usted dice y lo que usted escribe no guarda relación, y por eso ha tenido que salir al paso el Partido Socialista y Podemos a poner cordura con lo que estaban haciendo. Vamos a ver, el primer punto de la enmienda. Señoría, por favor. Si me deja hablar, que usted dice continuar realizando el seguimiento de la derivación de pacientes del sistema sanitario público según el protocolo de la Consejería de Sanidad y Salud Universal. Es decir, eso evidentemente es hacer lo mismo que estamos haciendo. Lo que ha ocurrido en Alicante, ahí tiene mucha responsabilidad también la Administración. Es decir, vamos a ver, aquí hay un caso de mala praxis y para ello tiene que actuar de oficio la Consejería, y quizá los partidos que ustedes están ahora soportando gobierno deberían de plantearse también el estatus de muchos de los médicos que actúan en la privada, es decir, tendrían que posiblemente ser suficientemente valientes y empezar a revisar realmente la compatibilidad, aunque este hombre no la tenía, pero quizá podríamos estar de acuerdo en que quien trabaja en la pública está en la pública y quien trabaja en la privada está en la privada. Todo el reconocimiento a los pacientes. Después, evidentemente, a otros no nos va a decir que somos representantes de empresa privada porque no tenemos ninguna relación con ellos, y entonces nosotros preferimos la gestión pública, lo hemos dicho siempre. El tema de los autoconciertos, nosotros lo apoyamos, pero vemos que no está solucionando el problema. Tenemos 61.200 personas en diciembre del 2017 que están pendientes de operar. Evidentemente hay que utilizar el plan de choque, pero quien tiene la responsabilidad de controlar el plan de choque es la Consejería. Y crear grupo de trabajo, ¿para qué grupo de trabajo? Está la Consejería. ¿Qué mejor auditor que la Consejería para controlar? Entonces, evidentemente, la mayor parte de los puntos que recoge usted en su PNL, pues tendrían que estar solucionados por la
por la Administración. Yo creo que no aportan absolutamente nada y este es el motivo. Bueno, y por supuesto, bueno, no sé qué pinta en el caso de estas señoras el reclamar la financiación al Gobierno central, al País Valencià. No sé exactamente qué pinta. La verdad que es un tema que la verdad es una mezcla muy heterogénea de cosas. La actividad de los centros sanitarios por las tardes, bueno, potencienlo y entonces no tendrán que derivarse estos pacientes a ningún sitio. Si estamos totalmente de acuerdo con potenciar la sanidad pública, pero esto, todo lo que incluye usted en su propuesta, ya se tenía que estar haciendo, o lo hace, o tenía que estar haciendo la Consellería de Sanidad. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Córdoba. Finalitzarà el torn d'intervencions dels grups parlamentaris el senyor José Juan Zaplana, que fixarà posició en nom del grup parlamentari popular. Como se diga, señoría. Bueno, quiero saludar en primer lugar a las personas afectadas por el señor Vázquez y decir que lamento tremendamente el engaño del que hoy todos hemos sido testigos. Ni una palabra en la propuesta que hoy traen aquí, ni una palabra en la enmienda que hoy han traído aquí sobre sus casos, sobre su problema o sobre su solución. Exclusivamente, y una vez más me avergüenzo, señora Campello, utilizan a las personas para hacer política de la manera más cutre, más vil y más ruin que se puede hacer, señora Campello. Mire, ha traído aquí plan de choque, autoconcierto, comisiones que no van a hacer nada, financiación autonómica. ¡Viva el mezclote! Se les ha olvidado a ustedes la imposición lingüística a los sanitarios, algo inconstitucional, un insulto machista, y ya tenemos todos los ingredientes de una chapuza al puro estilo Compromís, al puro estilo Titanic. De verdad, después de 3 años de hacer ustedes los presupuestos del 16, del 17 y del 18, de debatir propuestas en todos los debates de política general del 16 y del 17, con multitud de iniciativas y propuestas serias para reducir las listas de espera, ¿ustedes traen esto? ¿Esto es lo que ustedes traen? ¿Quién les hemos traído a debate propuestas de autoconcierto, de ampliación de plantillas, de elaboraciones de planes de sustituciones, de controles? ¿O es que no se acuerdan ustedes de los olvidos de algún alto cargo de la pandilla en su declaración de actividades y bienes y las derivaciones del plan de choque que hacía él personalmente? ¿Se acuerdan ustedes lo que dijeron y lo que votaron a eso, señora Campello? También de la propuesta de debate sobre la situación de la dramática lista de espera que trajimos hace un par de semanas y que ustedes se negaron a debatir de ella, no a aceptarla, a debatir, un debate real sobre las listas de espera. Pero miren, ¿a quién quieren engañar? Mire, lo único que entiendo de esta PNL es en un sentido, y lo voy a explicar. La consellera Montón es incapaz de gestionar la sanidad. Nosotros lo sabemos, ustedes lo saben, nosotros lo decimos y ustedes se callan. La consellera Montón, pese a la manía que alguno de la pandilla le tiene al Mercadona y a su marca blanca, está más ocupada y preocupada de su lista de la compra, de los ya te como, el kilo de fresones, el tomate artesano, las hamburguesas o los huevos camperos, que en la lista de espera de los pacientes. La consellera se gasta el dinero en sus caprichos y en algunos regalos. Venga, va. Ustedes son de chiste, patés, caprichos, flores, chiringuitos, enchufes de amigachos de partido, televisiones, coches, moquetas, fiestecillas, aquelarres independentistas. ¿Más financiación para el país? ¿Para qué país? Para la Comunitat Valenciana, más que les pese. Vivimos todos en la Comunitat Valenciana. El único país donde vivimos es España. Y eso no lo podrán cambiar nunca ustedes. Miren, la sanidad es el segundo problema que vive esta comunidad. La señora Montón es el primero del Titanic. Con el señor Nondedeu, que no sé cómo tienen ustedes la flema todavía de mantenerle un día más en su puesto. Pero claro, ustedes ya han hecho sus deberes y se han encargado al señor Julià Álvaro. Alguien que estaba trayendo muchos problemas, que iba por libre, con oscuras amistades y oscuros proyectos, que ustedes intentaron tapar, pero que nosotros hicimos que no lo consiguieran. Pues como les decía, la otra parte del pacto de perdedores no ha cumplido sus deberes y Montón sigue ahí. Y ustedes traen una PNL que dice a Montón cómo tiene que hacer las cosas en su consellería. Porque el secretario autonómico no sabe muy bien qué pinta, no sabe muy bien qué hace, esa pata que ustedes pusieron en la consellería no está haciendo sus deberes.
Pues bien, los presupuestos de este año tienen 6 millones de euros más para el plan de choque, es decir, la colaboración privada en sanidad, esa que ustedes demonizan, tiene 11 millones de euros, 6 millones de euros más que en el 17. Compromista una PNL que pretende rebajar esa cantidad, PSOE y Podemos, sí, Podemos, enmiendan esto y no quieren que se baje y al final todo esto termina en una PNL que no tiene ningún tipo de sentido. Y termino, presidente. Miren, por sus peleas internas, las listas de espera se seguirán disparando. La asistencia sanitaria, la protección de la salud y la vida de todos nosotros seguirá estando en peligro, por montón, por su ideología, por su temeraria forma de hacer las cosas y por la incapacidad de este Gobierno y del señor Ximo Puig y de la señora Oltra de ser valientes, de tomar decisiones y hacer lo que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo. Y ustedes lo saben. Muchas gracias, señor Zaplana. Entenc que la senyora Campello vol replicar a la seva senyoria, la seva intervenció. Un segon, senyoria, un segon. Senyor Zaplana Puga. Quan vostè vulgui, senyoria, té vostè la paraula. Sí. Bueno, en primer lloc, a mí me gustaría pedir disculpas a las pacientes que están ahí arriba y han sufrido todo este calvario lo que acaban de escuchar, porque es una vergüenza. Y el me explote lo hace usted, no hace usted. Usted me dice... Senyoria, senyor Alfredo Castelló, no està vostè en l'ús de la paraula. Me está hablando, usted viene aquí y... Un segon, senyoria. Continua vostè i demane silenci i respecte per escoltar l'oradora. Usted viene aquí y me habla de engaño a la ciudadanía por una PNL en la que usted entiende que no se habla del caso concreto. Pues debe ser que usted no se ha leído el punto 8 de las enmiendas. Mire, le voy a explicar. Cuando nosotros hacemos la primera propuesta la primera PNL de este caso, intentando entender este caso, lo que no nos imaginábamos en ningún momento es que era una trama. Por eso no hablamos de la trama ni del caso Dagda hasta el último momento, porque yo me pongo a intentar entender qué le había pasado a una paciente. Y cuando me pongo a entender qué le había pasado a una paciente, sumo facturas y la primera suma que hago es de 1 millón de euros. Y ya me asusto. Imagínense cuando hago la suma de 7 millones de euros. Estamos hablando de 7 millones de euros saqueados a las arcas públicas mientras se le ponía pegamento en la cabeza a la gente cuando no había justificación médica para ponerlo, y me viene usted con un ticket de la compra del Mercadona. Pero si es que es increíble. Es increíble. Es increíble. Mire, este caso se conoce a día de hoy por la transparencia del Gobierno actual. Porque el Gobierno en el que estaba usted no hizo nada. No hizo nada. Yo si fuera en algún momento, muy difícil que yo llegase al Partido Popular, pero bueno, venga, voy a intentar ponerme en ese caso. Oiga, estuvieron gobernando ustedes en este tiempo, estamos hablando del 95 al 2012. ¿Por qué no se preguntan quién era el jefe de servicio que una factura tras otra hasta 1.200 durante años fue firmándolas y autorizándolas? ¿Quién? Que hacían precio amigo. ¿Quién fue? Senyora... Miren, el caso está en Fiscalía. El caso está en Fiscalía. Ustedes pueden colaborar con la Fiscalía. Pueden intentar averiguar qué persona designaron de jefe de servicio para hacer que todo eso funcionara. Pueden pensar también en qué personas eran de la confianza de los consellers de su partido, del conseller Diego Such, que iba de la manita del testaferro de estas empresas. Empiecen a pensar en eso. Háganse una lista y se la llevan ustedes a la fiscal. Miren, yo, ya se lo digo, con todo este tema, el cabreo ha ido aumentando año tras año, porque al final, yo digo, han sido 2 años intentando entender qué estaba pasando en esta trama. El cabreo ha sido inmenso. Yo quiero pensar que usted no tenía conocimiento realmente de la trama que había en este sentido. Había hasta 5 empresas a nombre de estas personas, hasta 5 empresas. Yo no puedo llegar más en la investigación. Yo me he pasado muchas horas intentando entender esto. Se lo he llevado al fiscal y que lo entienda. Yo lo único que les pido es que intenten colaborar, como les estaba diciendo. Y lo que espero es que esto no vuelva a suceder. Y por eso traigo una propuesta, para intentar que no vuelva a suceder. Y hablo en genérico porque no quiero que le pasen ni en el Hospital de Alicante, ni en el de Valencia, ni en el de Castellón, ni en el de Elche, ni en el de ningún sitio de la Comunidad Valenciana. Pero ¿sabe cómo no
va a pasar esto? ¿Y cómo vamos a intentar realmente trabajar para que la gente tenga una sanidad adecuada y no haya agujeros en los cuales montar chiringuitos para seguir saqueando? ¿Sabe cómo lo vamos a conseguir eso? Manteniendo este Gobierno y manteniendo el Pacto del Botánico. Gracias. Muchas gracias, señoría. Finalitzarà el debat. Il·lustre diputat José Juan Zaplana demana silenci per a escoltar la seva intervenció. Mire, señora Campello, vergüenza es lo que usted ha hecho hoy. Senyories, un segon, senyor Zaplana. Senyories, el mateix respecte i silenci que ha demanat la senyora Campello, Marian Campello, demana per al senyor Zaplana. Mire, usted presenta el día 9 de enero una proposición no de ley para hablar de plan de choque. Esta es su proposición. Usted no habla en ningún caso de nada que tenga que ver con esas personas, ni siquiera tiene nada que ver con la situación que han vivido. Nada que ver. Usted que trae aquí un debate para hablar del plan de choque. Señora Campello, ¿sabe usted que las derivaciones que se hicieron no fueron en virtud del plan de choque? ¿Sabe usted o no lo sabe? ¿Por qué trae aquí un debate para el plan de choque si no era plan de choque? Señora Campello, a usted se le ha enmendado la plana a alguien que lleva mucho tiempo en esto y que sabe muy bien cómo tiene que hacer las cosas para que usted no metiera la pata. Y la enmienda donde habla de este tema no la presenta usted, la presenta otro grupo político. Porque usted no venía hoy aquí a hablar de eso, usted venía aquí a utilizar a las personas para sacar rédito político, como lleva haciendo desde que se ha levantado en todo momento, como lleva haciendo Compromís desde hace más de 6 años, utilizando a las personas y el dolor de las personas para sacar rentabilidad política, señora Campello. ¿Ha contado usted lo que le pasó al señor Vázquez? Dice que el Gobierno del Partido Popular no hizo nada. ¿Saben ustedes dónde está el señor Vázquez? ¿Saben ustedes lo que hizo el partido? Es que esa parte no la ha contado. Se ha quedado usted en la historia en el hilo temporal de cuando el señor Vázquez se le abre expediente, se le expulsa y se le tira. ¿Saben usted dónde está el señor Vázquez? Pregunte a ver dónde está el señor Vázquez. Está muy lejos de aquí, señora Campello, porque yo sí me he informado. Está muy lejos de aquí. ¿Sabe usted dónde tiene plaza el señor Vázquez en la sanidad pública? En ningún sitio. ¿Saben por qué? Porque el Partido Popular hizo los deberes, hizo lo que tiene que hacer, y a personas que incumplen el código deontológico y que encuentran en la Administración cualquier tema para intentar imponer sus propios criterios o hacer su negocio, el Partido Popular ha entrado convenientemente. Ustedes han hecho lo mismo con la señora Sandra Casas, con las puertas giratorias. Usted ha hecho lo mismo con el subsecretario, con Ricardo Campos. Ustedes están haciendo algo con su gobierno, señora Campello. Ustedes no están haciendo nada de nada. Dicen mucho, utilizan a la gente y no hacen nada. Al tiempo, señora Campello, lo dije la semana pasada, cuidado con lo que está pasando en la sanidad pública. Cuidado con lo que está pasando en la sanidad pública. Al tiempo, señora Campello. Miren, el otro día abrimos un debate y me encanta que ese debate, con humildad lo digo, lo abriera yo sobre el tema ideológico y durante 2 semanas se abriera del tema ideológico. Yo planteé que ustedes estaban tomando las decisiones por ideología, y el señor Subías salió y me dijo, claro que sí, aquí todos tenemos ideología, unos tenemos ideología y otros tenemos ideología. ¿Saben lo que pasa? Que su ideología está haciendo que las urgencias de los hospitales estén colapsadas. Su ideología dicen que hay gente más de 24 horas, que salen los médicos y dicen que no se está haciendo nada contra la gripe, que faltan camas, que hoy sigue estando el hospital de Elche colapsado, el suyo, el general, colapsado, el clínico, desde el noviembre colapsado, señora Campello. ¿Sabe cuál es el problema? Que su ideología está causando muchísimos y graves problemas a la sanidad pública. Y se pueden hacer cosas por ideología. Miren, en el sistema productivo, 20 años para hacer un nuevo formato de sistema productivo. Pues bueno, que se impronta en la ideología, pero con la salud y con la vida de las personas, señora Campello, ideología no. Y la suya, menos, señora Campello. Miren, señora Campello. Bueno, como no tienen muchos Señories, argumentos... per favor, escoltem en silenci el senyor José Juan Zaplana, que està acabant la seva intervenció. No me puc... Señorías, en este debate la víctima es el señor Zaplana, de que se le están... Sí, señores.
Bueno, és que només mos mirem la viga, no mirem la viga en el nostre ull, sinó l'altre. Callem-nos, intentem. Senyor Zaplana, finalitza vostè. Sí, que no podem... Muchas gracias, no señor. podem demanar lo que no som capaços de fer per nosaltres. Mantindre's en silenci. Finaliza vostè, señor. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora Campello, hoy ha dado usted vergüenza. Vergüenza. Utilizar a las personas para buscar su propio rédito político es lo más barriobajero que yo he visto en estas Cortes. Señora Campello. Senyories, finalitzat el debat anem a passar a votació. Sí, hem finalitzat el debat. Senyories, anem a veure si vos aclarim. He estat molt atent a este debat. Sé que moltes vegades els oradors no és de l'agrat el que diguen els oradors ni a uns ni a altres. Però... Insultar es llamar chimpancé. Senyories, jo, senyora Campello, li dono la paraula per a que me diga vostè per a què vol usar la paraula. Però li torno a dir que he estat molt atent al debat. Bueno, el señor Zaplana ha utilizado contra mí una parábola que es barriobajera. Ha dicho barriobajera. Señorías, por favor. Y que doy vergüenza. Ha dicho señora Campello. Señora Campello. Senyories, moltes gràcies, senyora Campello. Jo el que he escoltat me pot haver agradat sí o no, però he estat mirant a veure si s'introduïa en la falta de decoro i en aquest sentit jo he escoltat el senyor Zaplana i en ese ha tocat la ratlleta però no l'ha passat. Per tant anem a... Un debat, no dir de vergüenza, senyories, i m'explicaré. Ha parlat que un debat que li dona vergonya. No s'ha referit a la seva persona, sinó al debat. Sí. El debat, s'ha referit al debat, senyories. Senyories, anem a passar a la votació. Efectivament, se diuen moltes coses que no són... Senyories, per favor, comença la votació. Señorías, la esmena que substituye a la proposición de ella ha estat aprovada amb 49 vots favorables, 28 en contra y 11 abstencions. Clara, ya queda aprobada con la enmienda. Bueno, es la esmena lo que se aprobó. Con la enmienda que la cambia completamente, claro. Ha estat aprovada la esmena 94.596.